conocer una nueva etapa de Proacti. Es hora de proactivarse, de poder compartir a través de las experiencias, trayectorias, tanto a nivel profesional como personal, de nuestros excelentes invitados, tres mundos de grandes posibilidades. El mundo del coaching organizacional, calidad de servicio y de liderazgo todoterreno. Un placer y un privilegio tenerlos nuevamente hoy conectados en esta sesión de Proactívate. Les recordamos de suscribirse a nuestro canal en YouTube, dejar su valioso comentario y ahí podrás aprender y disfrutar de todas las entrevistas que hemos venido teniendo con nuestros destacados invitados. También invita a tu red de contacto para que puedan visitar y suscribirse a nuestro canal, que será publicado también por el chat y por las distintas redes donde estamos conectados en estos momentos. Les informo que estamos transmitiendo en vivo por Facebook y por Instagram, y también pueden disfrutar de esta grabación en @proacticonsultores y en @duartefrancisco1. Los datos de acceso también serán enviados por los diversos chats. Bienvenidos entonces nuevamente a este espacio, y hoy tenemos un invitado espectacular y un tema espectacular. Este invitado tiene unas características muy significativas para mí. Es un invitado que se ganó el derecho de estar aquí en Proactívate porque es una de las personas que ha sido más consecuente con esta iniciativa que hemos tomado en Proacti, y realmente Jair es, aparte de un gran amigo y un gran facilitador y consultor dentro de nuestra empresa, es una persona que ha estado sumamente vinculada a todo el desarrollo de esta iniciativa de Proactívate. Jair tiene un MBA en recursos humanos de la Universidad de la Sierra en California, en Estados Unidos. Es coach ontológico, es constelador familiar y organizacional, y es facilitador en Proacti Consultores desde hace ya algunos años. No quiero mencionar dentro de cuántos, pero cuando yo lo conocí inicialmente, el cabello de él era totalmente negro. Entonces, no sé cuántos años estará facilitando Jair. Aparte de eso, Jair tiene también una característica espiritual. Él es laico, asistente de pastor en la iglesia adventista del séptimo día, y por todas esas características y circunstancias me he permitido pues invitarlo con este tema tan particular como es el de liderazgo espiritual. Bienvenidos a Ir Cerrada a Proactívate, y quisiera escucharte y darte la bienvenida. Bueno, muchísimas gracias, Francisco, por este reto del día de hoy, donde me tienes en ascuas de hace varios días con los nervios de punta, pero aquí estamos listos y preparados, porque sé que con la ayuda de Dios todo va a salir de una manera excelente. Y agradecido a todos los que se están conectando en este momento a este programa de Proacti Consultores, Proactívate. Gracias a todos. Excelente, Jair. Bueno, y fíjate que el tema que nos une en esta oportunidad es justamente ese. Y te consulto, ¿cómo definirías el liderazgo espiritual? El liderazgo espiritual es un liderazgo de acción. Traspasa más allá que cualquier dogma, cualquier punto teórico. Y es un liderazgo de acción en relación con la relación, la entrega y la obediencia a un ser superior llamado Dios. Bien, y el liderazgo espiritual es un espacio únicamente reservado para la iglesia. El liderazgo espiritual está en todas partes. El liderazgo espiritual ahí caben todos, porque es un amor para todos, es una enseñanza para todos, es una transformación para todos. Es un espacio donde el ser humano que se atreve a llegar a ese lugar puede encontrar grandes posibilidades de vida, principalmente encontrar un proceso de transformación en ella. Así que bienvenidos todos al liderazgo espiritual. Porque es importante, Jair, incorporar este tema a nivel gerencial. Sí, el liderazgo espiritual, no, yo quisiera que no lo separemos de otros tipos de liderazgo. Por ejemplo, un liderazgo directivo, un liderazgo personal, un liderazgo organizacional. No, todo está íntimamente conectado. Y yo lo veo de la siguiente forma, Francisco, y me permites explicarlo.
El líder espiritual, yo lo visualizo así, en su mano izquierda tiene una zona lógica y estratégica. A su mano derecha tiene una zona creativa y emocional. Y hacia arriba, muy hacia arriba de él, por eso la gran importancia de esto, tiene otra zona, una zona sublime, una zona espiritual. Y las tres zonas están íntimamente conectadas. Okay. Sin embargo, fíjate que pues a nivel tradicional, este tema del liderazgo espiritual puede ser considerado un tema, por decirlo de alguna manera, esotérico, metafísico, hasta quizás innecesario para algunos gerentes. Eh, ¿Qué implica en la práctica cotidiana de un líder influir en la espiritualidad de sus colaboradores? Tiene grandes implicaciones porque el líder espiritual se convierte entonces en un hacedor, en un portavoz, donde lleva en realidad lo que ha encontrado en la zona espiritual y la zona sublime. Por lo tanto, cuando el hombre sube hacia esa zona, desde la relación, la entrega y la obediencia, comienzan a bajar grandes beneficios. Y uno de los beneficios son el amar, el servir, el transformar, el perdonar y darle sentido a la vida. Y cuando la gente comienza a conectarse con tu lenguaje, con tu forma de ver las cosas y con tu forma de convivir y de coexistir con otros, la gente comienza entonces a sentir la gran importancia del liderazgo espiritual. ¿Y consideras que este es un tema que ha sido tabú a nivel organizacional? Definitivamente sí, Francisco, y nosotros los hombres nos hemos encargado de hacerlo y convertirlo en un tabú. Pero no es ningún tabú el tú dirigirte todas las mañanas al ser superior, al ser creador, a Dios y pedirle ayuda, pedir sabiduría divina y pedir lo mejor para ti. Así que yo quisiera que en este programa vamos a entonces eliminar ese tabú. De acuerdo. ¿Y cuál es ese elemento diferenciador? Tú mencionabas que no quisieras diferenciarlo quizás como un tipo de liderazgo o de otro tipo de liderazgo. ¿Cuál es ese elemento fundamental que tú consideras clave dentro ese elemento diferenciador del liderazgo espiritual? Son tres, yo diría que son tres elementos diferenciadores. El primero es la relación íntima con Dios. No quedas en un segundo plano, pero Dios está primero que tú. Claro. Y Dios Dios entendido te, en un sentido amplio, me imagino, pues, en un sentido como cualquier ente al cual nosotros le rendimos de alguna forma pleitesía, de alguna manera, ¿verdad? exactamente. Luego viene otro elemento que es la entrega. Te entregas a Dios, escuchas la voz de Dios, escuchas lo que Él quiere para ti, peleas contigo mismo y a través entonces de la obediencia terminas entregándote a los designios de Dios. Entonces tú eres parte te conviertes en un vocero de Dios aquí en esta tierra. Y eso es digamos que el punto de mayor valor que puede encontrar un líder espiritual, el ser portavoz de Dios. Ya. Y es necesario ser un líder espiritual para ejercer el liderazgo espiritual. Eh, es que si no hay la relación vertical con Dios, tú puedes llegar a ser un hombre bueno en esta tierra, sin tener conexión hacia esa zona espiritual. Pero ¿qué sucede? Te conviertes en una persona buena, te conviertes en una persona hacedora, ¿verdad? De amor al prójimo, de una persona muy empática con los demás. Sin embargo, eso se ve mayormente potenciado, Francisco, ese amor, ese servicio se potencia cuando nos dirigimos entonces hacia el liderazgo vertical, ese que buscamos hacia arriba, esa conexión con Dios. Ok. ¿Cuáles son las principales herramientas de ese liderazgo espiritual? ¿A qué herramientas acude un líder cuando hablamos que aplica el liderazgo espiritual? La voluntad de querer
hacer conexión con el ser superior. Si no quieres eso, Francisco, te quedas contigo, ensimismado, te quedas contigo mismo. Sin embargo, cuando existe la voluntad, el deseo, la fe, la espiritualidad, la obediencia y ese acto de orar todos los días y para conectarte con ese Dios, tú comienzas a sentir una transformación que algunas veces se hace de una manera inconsciente, pero termina siendo consciente en el momento preciso cuando tú lo deseas. Así que el liderazgo espiritual es algo tan real como que todos los que estamos acá existimos. Y fíjate que tú hablabas de la oración como una herramienta de conexión sí, de integridad espiritual. Y qué interesante eso que planteas, Jair, porque una de las cosas que yo he aprendido a nivel particular aquí en los Estados Unidos es justamente la gratitud y la oración, ¿no? Es muy común, de hecho lo aplicamos en Proactic en nuestras reuniones de trabajo y en las reuniones que tenemos con muchos de nuestros clientes, pues que al iniciar cualquier tipo de sesión de trabajo es muy común justamente iniciar con una oración de agradecimiento hacia Dios como el ser creador y también de conexión espiritual en ese momento de las personas que pueden estar participando en una sesión de trabajo. Y eso me parece a mí muy hermoso porque entonces nos conecta justamente no solamente de una forma de preparación frente a cualquier actividad que podamos sostener en un momento determinado, sino que nos eleva, ¿no? El alma, el espíritu, para poder justamente estar en una mejor disposición espiritual de poder entender a otro, de ser más empáticos y poder trascender, ¿no? Así que me hace mucho sentido ese elemento que mencionas. ¿Alguna otra herramienta que consideres importante para efectos de esta videoaudiencia mencionar en términos de qué puede, cómo puede, ¿verdad? Algún gerente, algún líder, aplicar eso que llamamos liderazgo espiritual? Sí, y quiero recalcar, no porque tenga otro elemento, sino quiero recalcar la obediencia. Audiencia. La obediencia es fundamental para el líder espiritual. El líder espiritual tiene que dejarse guiar, así como un gerente tiene que guiar a un grupo de seguidores, un grupo de líderes, aprende de la obediencia en un mayor sentido y una profundidad mucho mayor cuando obedeces al Creador, cuando obedeces a Dios. Cuando tú obedeces hacia arriba, la obediencia entonces tú te apropias de esa obediencia y comienzas, digamos que, a transmitir, a repartir toda esta gran cantidad de semillas de obediencia hacia tu equipo de trabajo. Y desde ahí el líder puede ser mucho más empático también. Ya. ¿Cuáles son esos criterios de éxito que un líder espiritual puede identificar? ¿Qué sería un elemento de éxito de un líder espiritual? Hacia arriba, el hombre, cuando se dirige hacia arriba, Frank, como lo he expresado hasta ahora, es una relación muy bonita con Dios. Cuando logras esa conexión, entonces hay un retorno, algo tiene que bajar entonces de la zona espiritual y la zona sublime. Baja un poder y ese poder está representado en la bondad, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la temperancia, la esperanza, la gratitud y el optimismo. Y todo eso conectado le da más sentido a la vida a cualquier persona que lo quiera descubrir. Por eso hay muchos libros, Francisco, hay cualquier cantidad de libros sobre liderazgo y cada vez se venden más libros sobre el liderazgo, porque todo el mundo quiere encontrarle sentido a la vida. Y cuando el líder espiritual se conecta con su Dios, encuentra el verdadero sentido de la vida. Sí, y fíjate que recientemente participé en unas jornadas a las cuales me invitaron y el tema era justamente ese, el tema de búsqueda de propósito, porque siento que cuando hablamos de este tema de liderazgo espiritual en estos tiempos, pues parece un tema significativo por el hecho de que tenemos la percepción generalizada de una falta de propósito o por lo menos ese sentimiento está ahí presente, ¿no? Quizás a diferencia de otras épocas donde las ideologías
tenía una predominancia, ¿verdad? Muy fuerte y donde habían distinciones aparentemente en ese sentido y las personas se aglutinaban en función de, a nivel organizacional, en función de algún tipo de creencia, ¿verdad? Bien religiosa o bien ideológica. En esta época pareciera ser como una gran época donde muchas personas buscan el sentido y el propósito y se hacen la pregunta justamente del qué y el cómo tengo un sentido frente a la vida. Eh, Hacía este comentario porque justamente en eso que comentas tiene que ver con esta búsqueda de propósito también y el sentido de la espiritualidad es clave pues, para poder entender ese aspecto, ¿no? Fíjate que también otro elemento que quiero agregar, bueno, aprovecho aquí a este inciso para saludar a todo el equipo de Proacti que me acompaña en esta sesión de trabajo y agradezco también a toda la videoaudiencia esta conexión maravillosa que estamos haciendo. Agradezco a todos los hermanos de Jair para estar conectados en este momento y a todos nuestros amigos y aliados desde las distintas partes del mundo, ¿verdad? Agradezco todas esas conexiones que están maravillosamente en este momento. Voy a hacer un repaso aquí de galerías, porque hay muchas personas conectadas desde muchas partes del mundo. Solamente quiero mencionar algunas. Gracias por haber que está conectada desde España. Gracias también a Raúl que está conectado desde Austria, en Puedo Viena. ampliar. Sí, está Jennifer desde Colombia. Bueno, hay muchas personas. Valeria está también conectada desde Nueva York. Entonces hay muchas personas conectadas de distintas partes del mundo y eso me alegra y me contenta y que este tema nos mueva a poder conversar y a poder preguntar. Invito también a que hagan sus preguntas y hagan sus sugerencias y comentarios a través del chat y a través también de las herramientas que poseemos para poder participar en esta actividad. Gracias a Paula, que también me estoy dando cuenta que está conectada desde Costa Rica, así que bueno, un gran abrazo para todos ustedes. Jair, hay un aspecto que realmente me gustaría enfocarte, que es en cómo has venido desarrollando esa práctica tuya espiritual, pero también cómo a nivel de tu experiencia como facilitador de Proactive ha podido irse desarrollando ese aspecto, ¿no?, del liderazgo espiritual. Y te pregunto, ¿cuál ha sido el momento más desafiante tuyo como facilitador y qué aprendiste de ese momento? Sí. El perder el miedo, Francisco, de por lo menos mencionar la experiencia, la fabulosa experiencia de tener un liderazgo espiritual. He estado en diferentes talleres, muchas conferencias, charlas, y perdí ese temor. Respetando las creencias, obviamente, perdí el temor. Y perfectamente puedo hablar de un liderazgo lógico y estratégico conectado con el liderazgo espiritual. Y vaya el mayor ejemplo con un líder, el hijo de Jacob, el hijo que luego se llamó Israel, llamado José. José era un hombre que fue esclavo y luego fue llevado a Egipto, lo vendieron, sus hermanos lo vendieron y se lo llevaron a Egipto. Y gracias a ese liderazgo espiritual, José llegó a ser el segundo, después del faraón, llegó a ser gobernador. Nunca tuvo temor de hablar del Dios, de su Dios verdadero, de su Dios creador. Y el faraón, a pesar de ser Egipto, pues dejó que ampliara todo su ámbito de acción. Y fue tan exitoso José en su liderazgo espiritual y estratégico que vino una hambruna de 7 años y él fue capaz de construir los mayores silos, de crear un gran equipo de trabajo, todo guiado primeramente por su creador y luego por las instrucciones que Dios le daba a él. Y fue tan exitoso José que en esa época de hambruna, Egipto vendió a todos los que lo rodeaban trigo. Y se dice que almacenó tanto trigo como la arena del mar. Entonces, es el liderazgo estratégico atado al liderazgo también entonces espiritual. Bien, y nuevamente
este tema de a nivel gerencial, ¿verdad? Del liderazgo que es fundamental. ¿Cuáles son los elementos que en tu opinión de la inteligencia espiritual, ¿verdad? Que es lo que estamos también mencionando a nivel de todo este enfoque que estás poniendo. ¿Cuáles son esos elementos de esa inteligencia espiritual que posee el líder espiritual? Sí. El primer lugar, el amar. Y quiero presentarlo como un verbo, amar, no el amor, no como sustantivo, sino como verbo. Es la acción. Y desde ahí el líder espiritual se conecta con los demás porque desde el amar tú dejas aparecer al otro. Entonces, ese es el primer elemento. El segundo es el servir. Ningún líder espiritual se cruza de brazos. Vive el servicio, ama servir, le gusta servir, busca servir a los demás. El tercer elemento es el proceso de la transformación. Ujú. Ese líder espiritual ya no puede ser igual que antes. Sus pensamientos cambian, sus palabras cambian, la conducta cambia, es un líder cada vez más congruente. Y luego otra palabra que tiene muchísimo peso, nada menos y nada más que el líder espiritual está preparado para perdonar. El perdón es un don divino, no lo creó el hombre y viene de arriba, de esa zona espiritual, esa zona sublime. Y cuando el hombre perdona, se desarrolla muchísimo más. Y por último, Francisco, el sentido a la vida. Le encontramos un mayor sentido a todo lo que decimos, a todo lo que le hacemos, y el vacío que teníamos en el alma termina anulándose. Ya. Fíjate que importante eso que planteas, Jair, y qué interesante todo este tema para poder entender lo que nos pasa a nosotros muchas veces frente a situaciones que pueden ser muy desafiantes y cómo el liderazgo espiritual forma parte de esto. Por aquí Jennifer nos comenta lo siguiente: este tema es apasionante y por lo demás muy acertado para trabajarlo en este momento. Por fin estamos comprendiendo, y esta frase de Jennifer me parece fundamental, por fin estamos comprendiendo que somos seres integrales, mente, alma y cuerpo. Es decir, que realmente eso forma parte de esto. Y también agregaría pues, a esto que dice Jennifer el tema, y me gustaría que lo comentaras más adelante, cómo se vincula este tema del liderazgo espiritual con eso que llamamos intuición, porque muchas veces también acudimos pues, a esos otros elementos de nuestra inteligencia como tal, pero que normalmente siempre son como ignorados o no tomados en cuenta, ¿no? Entonces, siento que es importante. Eh, una pregunta, Jair, cómo maneja sus errores el líder espiritual? Como cualquier otro humano, Okay. no estamos en la estratosfera, estamos en la tierra. Y José también cometió errores, pero lo supo solventar desde su perdón y desde su transformación redirigió de nuevo su vida. Estamos propensos a cometer errores y pecados todos los días, pero ese ser superior no te castiga, te dice y te muestra desde la intuición, Francisco, es esa vocecita que te habla y te dice, vas por mal camino, rectifica, somos capaces de escuchar y de rectificar de una manera más rápida y más pronto que en otras oportunidades. Bien, por acá Jair dice, y quiero darle la palabra a Claudia. Claudia, si quieres puedes, por favor, abrir tu micrófono para que tú misma formules tu pregunta. Claudia Tepedino es una de nuestras consultoras y facilitadoras en Proactive, así que bienvenida Claudia y me encantaría que le hicieras la palabra, que le hicieras la pregunta a Jair. Gracias, Francisco. Buenas tardes a todos. Bueno, he escuchado atentamente el tema, bien interesante, ¿no? Pues me parece interesante plantear el tema de religión versus espiritualidad. Y me preguntaba, entonces, si yo no profeso una religión, ¿no puedo ser un líder espiritual o puedo serlo, a pesar de no ser, no sé, cristiana o budista o católica o lo que sea? ¿Cómo llego a ser un líder espiritual sin profesar Sí, directamente una sí. religión? Gracias, Claudia, porque gracias por la pregunta, porque la espiritualidad no está atada a religión. Esa zona espiritual y sublime cabe en todos.
Todos los que quieran entrar, todos los que están en este momento aquí, pueden entrar en cualquier momento. No importa lo que profesen. Cuando tú te conectas con Dios y comienzas a escuchar su voz, tranquilo, que Él te va a guiar poco a poco y te va a llevar entonces a la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Él, no la verdad tuya. La verdad es Él. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y lo encontramos en la zona espiritual. Entonces no está anclado ni atado a religión, ni a credo, ni a sexo, ni a color de piel. Dios le da la bienvenida a todos porque es un amor para todos. Jair, ¿cuál es la pregunta más importante que puede hacerse un líder espiritual? Una de las preguntas más poderosas que uno se hace es, ¿estoy escuchando la voz de Dios? ¿O sigo en mi terquedad? Ese es fundamental, Francisco, porque eso te lleva a reflexionar y a rehacerte o a reconstruirte a lo que estás haciendo en este momento, porque uno de los problemas más graves del liderazgo espiritual es que te desconectes de lo espiritual y de lo sublime y te quedes con lo humano solamente. Ya. Por acá Mariví quisiera también que interviniese haciendo directamente su pregunta. Adelante, Mariví. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Jair, un gusto escucharte en este tema tan sublime como tú lo has dicho, ¿sí? Aquí, Jair, yo y todos algunos que estamos trabajando en Venezuela, a veces nos encontramos con el quebranto de la fe, del creer, ¿no? En algunos líderes con los que trabajamos. Y me encantaría saber tu experiencia, Jair, escuchándote en estos 6 elementos o 5 elementos de la inteligencia espiritual. Jair, ¿cuál ha sido tu experiencia con estos líderes cuya fe se ha quebrantado acá en nuestro país? Sí. Bueno, ahí en algunos casos ha habido una desconexión tal de lo sublime y lo espiritual que terminan haciendo su propia voluntad desde su propia sabiduría. Y ya sabemos los resultados que hemos tenido. Pero aquellos que se han mantenido, como el caso, y vuelvo a repetir a José, porque pueden haber muchos Saúl, y Saúl es otro personaje interesante que también pudiéramos conversar en este momento rápidamente. Saúl fue el primer rey de Israel, el primer rey. Dios no quería rey, pero el pueblo dijo, queremos rey, tomen su rey, y fue Saúl. Y Saúl comenzó muy bien, pero llegó un momento que se desconectó de lo espiritual y lo sublime, y Saúl comenzó a hacer su propia voluntad, se separó del pueblo, el pueblo no lo quiso, y esa no fuera la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que Saúl permaneciese por siempre o hasta que tuviese la vida, pero fue sustituido por David, y ya conocemos la historia del rey David. Así que podemos ser Saúl, podemos ser David, o podemos ser también José, ese gobernador de Egipto. Ya, por acá te envían saludos Beatriz desde la ciudad de Orlando, en Florida, y también te envía saludos Marta desde México, así que son personas conocidas que están conectadas. Gracias a todos Gracias. ustedes por estar conectados y por estar escuchando esta entrevista. ¿Cuál es el momento de desafío que se te ha presentado en tu liderazgo espiritual? ¿Se vio comprometido? Obviamente, Fran, soy humano. Cuando hay una desconexión con lo espiritual y lo sublime, hay desánimo. Y para un líder espiritual trasciende también en su liderazgo estratégico y su liderazgo creativo y emocional. Todo se ve afectado. El desánimo te lleva, entonces, digamos que a detener muchas de esas instrucciones que has escuchado de Dios, y comienzas entonces un retroceso en el líder espiritual, y ese es el gran desafío de nosotros. Ya. Fíjate también que esta conexión es una demostración de algo que es el compromiso, y me mencionabas pues que cuando tú normalmente haces una convocatoria o
miembros de tu iglesia adventista saben de tu participación, pues normalmente tienes un respaldo, un apoyo ya de manera natural por la forma como se ha estructurado, en este caso, tu iglesia. Y te pregunto, ¿cómo te ganas el compromiso de este equipo? Desde el amar, desde el servir, desde el entregar, desde la pasión, no por ser yo, sino que el otro surja, el otro aparezca, desde el perdón, desde apoyar de alguna manera, Francisco, a que el otro también pueda tener o encontrar el sentido de la vida y que el otro, a través del apoyo de uno, llegue a su proceso de transformación. Francisco, he encontrado personas que desde una cárcel, han hecho ese contacto con ese Dios y han salido transformados. Obviamente, los primeros días estamos ahí como que en expectativa, pero a medida que va surgiendo el tiempo, ese hombre ha sido transformado. He encontrado personas desde todo, digamos que las experiencias no maravillosas, terribles, y hoy en día son gente feliz porque encontraron el sentido de la vida. Muy bien. Otra de las preguntas que se realizan acá en la videoaudiencia es la de Jennifer, que está desde Colombia, desde Medellín, en Colombia. Jennifer, me gustaría que formularas de manera bien puntual la pregunta para que también la audiencia te conozca. Jennifer es una consultora internacional reconocida y está haciendo un trabajo maravilloso allá en la ciudad de Medellín. Adelante, Jennifer. No, eso no fue, no. Quería mandarle un mensaje, un saludo. Adelante, Jennifer. Creo que no sé si me está escuchando, creo que no. Bueno, aquí no sé si tiene problemas de Mejor, conexión. mejor lee la pregunta. Sí, ¿cómo, dice Jennifer lo siguiente, cómo sentirnos conectados con esa fuerza superior cuando algunas veces nos sentimos perdidos en la propia cotidianidad? Ahí es donde surge la importancia de la conexión con lo sublime y lo espiritual. Dios tiene algo en particular, que mientras más abajo te sientas, Él te ama más. Mientras tengas más problemas, tú necesitas más a Dios. A la iglesia no van los santos. A la iglesia va el santo pecador que busca a través de ese caminar que nosotros llamamos santificación, el reencontrarte con ese Dios para buscar y reencontrar otra vez tu camino. Y eso es posible, Fran. Ya, Nieves Vargas, gracias Nieves por estar conectada, te pregunta, ¿todos podemos ser líderes espirituales? Todos. Es una zona libre, libre de tráfico. Aquí, ahí, por ahí pasa todo el que quiera y se conecta con Dios el que quiera conectarse. Y Él tiene unos oídos tan amplios que es capaz de escucharnos desde las gratitudes más grandes que tengamos hasta los lamentos más profundos que nosotros le podamos decir a Él. Ya. ¿Cuál sería el principal pecado, en tu opinión, de un líder espiritual? Ya voy a también a darle la palabra, creo que Miriam quiere intervenir. Ya te voy a dar la palabra, Miriam. ¿Cuál sería el principal pecado de un líder espiritual? Cortar la comunicación con Dios, Fran. Ahí comienza una serie de acciones que van a ir en contra de la persona, porque cortó la comunicación con lo espiritual y lo sublime. Ese es el gran pecado. Ya. Miriam, ¿tú querías intervenir, preguntarle algo a Jair? Adelante. Sí, hago total sintonía con lo que estás diciendo, gracias por eso. Te quería preguntar, tú hablas entiendo, escucho, el liderazgo espiritual, claro, hablas de verticalidad, ¿no? Desde ti, desde adentro hacia arriba. Hablas más del ser, por supuesto, y eso implica conexión con la divinidad y conexión con todo lo que nos rodea. Entonces, ¿cómo has hecho tú para lidiar en las empresas con empresarios que están metidos más en lo horizontal, que es lo que es la competencia, no tanto el ser, sino el hacer y el tener? Sí, Y correcto. les cuesta entrar en ese
mundo vertical, digamos. Sí, correcto. Que tú has explicado. Entonces, ¿cómo has hecho Sí. para lidiar un poco con eso? Me imagino que tienen tus herramientas, por supuesto. Claro, claro que sí. Y gracias, Miriam. Gracias por tan excelente pregunta. Fíjate. Aprovecho la propaganda para decirle a toda la video audiencia que tendremos a Miriam Heller como invitada de Proactiva de la próxima semana. Miriam es una excelente docente, educadora, ha sido coach y con una trayectoria profesional y de liderazgo también a nivel de todos los temas de coaching impresionantes. Así que los invito también, aprovechando este inciso, a que se conecten el próximo miércoles para que escuchen a Miriam Heller y toda su valiosa trayectoria. Gracias, Miriam, por estar conectada también. Adelante, Jair. Gracias, Francisco. Sí, cuando estás conectado con el ser divino, con Dios, suceden, digamos que 4 cosas maravillosas. En primer lugar, potencias el saber. Sabes más, tienes más sabiduría divina. Y cuando lo aterrizas, entonces comienzas a ser un poco más estratégico en tus pensamientos, más planificador, no te desconectas con la administración de cualquier recurso, llevas muy bien el control, porque de eso se trata el líder espiritual. Un líder espiritual no es un líder solamente grande en alma, es grande también en su saber hacer, porque sabe saber y sabe hacer. Y luego sabe ser, y luego sabe servir. Y cuando mezclas todo esto en beneficio de una organización, tú conversas con un presidente de una organización, de una empresa, haces saber tus puntos de vista sin hablar de religión, y eso es lo bueno, porque Dios no es religión, Dios es el Ser Supremo, que aquí cabe y abarca a todos nosotros. Así que de esa manera me hago entender y llego a la gente. Bien, aquí Jair, conectando con Gracias, todo Jair. esto que está planteando, gracias, mire. Dice Delia, siento que hay un elemento fundamental en el proceso espiritual y es la fe, pues, es lo que también has estado comentando, ¿no? Y por acá te envía Vilma Calderón también saludos, dice excelente tema, Dios te bendiga. Y Consuelo, que es otra fan tuya, dice saludos a todos, especialmente a Jair, a quien le profeso una admiración y un cariño desde hace tiempo. Así que bueno, Gracias, Consuelo. muy bien. Gracias, hermanita, mi hermana Vilma. Gracias, te quiero. Freddy tiene una pregunta para Jair, dice acá Consuelo. Adelante, Freddy. Ya, ahora sí. Aquí estamos. Sí. Buenas tardes a todos, saludos al equipo de Compartir, saludos a Francisco y a Jair. Una pregunta para Jair, ¿qué libros en la Biblia nos refuerzan ese conocimiento de liderazgo espiritual? ¿Qué libros específicos, por favor? Gracias. Todos. No hay excepción. Todos los libros, donde usted lea, donde usted busque, va a encontrar siempre un gran ejemplo de una persona que se atrevió a hacer ese contacto vertical y gracias a eso el pueblo se salvó, el pueblo se transformó porque siguió los mandatos de Dios. Así que todos, no hay uno en particular. Ya. Gracias, Jair. Gracias. Excelente tema, te menciona por acá Paula Leñero desde Costa Rica. Excelente tema y muy valioso para estos tiempos que hay tanto distanciamiento de la espiritualidad y de la creencia en Dios. Muchas gracias, Jair. Te envía Paula Leñero desde Gracias, Paula. Costa Rica. Paula forma parte también del equipo de aprendices del programa de facilitadores virtuales que hacemos muchos también a través de la compañía PCOS. Y bueno, aquí estamos también conectados. Gracias, Paula, también por estar acá. Dice acá Sandra, te manda saludos desde Miami, encantada de escucharte, Jair, un excelente guía. Y Delia también se conecta con la integridad, la fe y que ha compartido contigo a través del roce laboral y poder justamente entender que eso los hizo hermanos en la fe de Cristo, pues, ¿no? Entonces, eso también. Dice por acá Silvana Álvarez, no sé de dónde estará Silvana, pero... California. Ah, de California, ok. Dice por acá, el cultivarse individualmente con el conocimiento de Dios es una de las características de un ser que desea crecer no solo espiritualmente, pero con su entorno, con lo que se asimila diariamente. Así que en la búsqueda de Dios y tenerte como líder principal hará que tu persona como líder pueda tener éxito en lo que hagas.
Esos Bien, otros gracias, comentarios que te envían, ¿no? Gracias. Úrsula Cobucci es otro de los miembros del equipo de Proactic. Úrsula, me gustaría que le formularas el comentario, la pregunta a Jair directamente, ¿no? Hola, buenas tardes a todos. Bueno, encantada de estar acá. Perdónenme que no abra la cámara, pero tengo la conexión un poco baja. Decía Jair que tengo la sensación, escuchándote hablar acerca de este tema, que el líder que trabaja con el liderazgo espiritual tiene mayores posibilidades de conexión con su equipo. Pensaba, por ejemplo, en la motivación, incluyendo este elemento de esta dimensión del liderazgo, ¿no? Pensaba en la resolución de conflictos, por ejemplo, desde esta perspectiva. Entonces, bueno, tú que eres el experto en la materia, me gustaría escucharte reflexionar un poco, ¿no? Acerca de cuáles son la batería de ventajas que podría tener un líder, incluyendo la dimensión del liderazgo espiritual en su trabajo con el equipo. Sí. Gracias, Gracias, Úrsula. Ujú. gracias, Úrsula. ¿Te parece poco, Úrsula, que cuando tú le encuentras sentido a la vida, no te queda esa sensación para ti, sino la comienzas a compartir a todo el prójimo, todos los que te rodean? ¿Qué van a percibir entonces ellos de ti como instrumento de Dios, no de ti como instrumento humano, ojo, de ti como instrumento de Dios? Comienza a tener sentido la vida, la gente comienza a planificar desde ese sentido, comienza entonces a resolver sus problemas de ese sentido, la soledad desaparece porque comienzas a actuar, tus tomas de decisiones son más precisas, más consonas con lo que tú, ya el mapa hacia donde tú quieres ir, tu vía ya está más despejada, ya ves las cosas con más sabiduría porque estás conectado con lo divino. Bien, acá te comenta una de las personas que nos está conectada, que tiene un nombre muy particular, único, que es Samsung SMA 135SU, porque ahora a veces hay personas que tienen ese nombre, ¿no? Entonces, como las hijas de Elon Musk, ¿no? Entonces dice así: excelente tema, la fuerza del ser humano no se encuentra dentro de nosotros, viene de arriba. Y por acá te envían saludos de Riverside, en California, Silvana Álvarez también. Evita dice: nuestro gran Dios real, para los que lo conocemos como Jair, no se equivoca. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos y por los siglos, ¿no? Dice en Hebreos 13:8. Claudio también tiene otra pregunta, ¿no? Dice: uno de los grandes referentes de la existencialidad y conexión con el ser es Víctor Frank. ¿Dirías que podemos encontrar herramientas para desarrollar el liderazgo espiritual en su filosofía? Doy un contexto previamente. Víctor Frank fue un profesor médico, psiquiatra de la Universidad de Viena, y estuvo recluido en un campo de concentración ubicado en Polonia, en Auschwitz, durante la Segunda Guerra Mundial, por ser judío, y pues le permitió sobrevivir a ese campo justamente su voluntad. Y él pues escribe un libro que es el sentido, el sentido de la vida, ¿no? El propósito de la vida. Entonces a esa referencia que entiendo que se menciona Claudia. ¿Qué responderías con relación a esa pregunta de Claudia? Sí, sí, Víctor Frankl es un excelente ejemplo de una persona que en situaciones complejas de sufrimiento, porque cuando tú te conectas con la zona espiritual no está garantizado un arco iris todo el tiempo. Hay momentos de sufrimiento, hay momentos complejos y difíciles, y uno de ellos es la pérdida, por ejemplo, de un ser humano. Pero he estado en sepelios de personas conectadas con la divinidad que lloran, pero tienen esperanza.
Entonces una persona puede estar sufriendo, y Víctor Frankl es un excelente ejemplo, ¿verdad? El campo de concentración de Auschwitz fue uno de los más terribles en toda Europa, y sin embargo ese hombre se enfocó porque tenía sentido de la vida, y escribió el libro El hombre en busca de su significado. Y su significado puede ser la conexión con Dios. Sí, es exactamente. Es un texto maravilloso para poder entender esto. Bueno, te saluda también Angélica Prado de Venezuela y te quería preguntar entonces, a ir ya entrando en el tema de cómo podemos definir también algunos otros tipos de liderazgo. Como sabes, pues en Proactive tenemos una de las áreas de desarrollo, es el liderazgo todoterreno. ¿Qué es para ti un líder todoterreno? Un líder todoterreno es un líder que es capaz de, digamos que transitar cualquier terreno, fango, un terreno con una pendiente pronunciada, en lo plano, y es capaz de avanzar. Ese es el líder todoterreno, que está preparado para la circunstancia o aprende en esa circunstancia. Y cuando aprende se convierte en un líder todoterreno más sabio que lo que era antes. Jair, vamos entrando en esta entrevista a un espacio ya más particular, más personal, donde queremos conocer al Jair justamente como persona. Y también como esposo de una maravillosa pareja como lo es tu esposa Blanca. Te hago la siguiente interrogante: ¿fregar, barrer o planchar? Todo. Todo, Las pero prefiero barrer. Dentro de esas asignaciones, barrer, muy bien. Prefiero barrer. Yo tenía el juicio de que quizás te gustaba planchar, porque siempre te veo que estás tan de... Muy bien. ¿Qué es lo que más admiras de tu esposa? La constancia. La constancia de mantenerse y la constancia de continuar. Muy bien. Bueno, veo que también está conectado tu hijo David, no sé si está conectado también otro. ¿Qué legado le gustaría dejarle a tus hijos? El sentido de la vida, Fran. El sentido de la vida, para cuando la vida quiera quitarse, quiera arrebatarle ese sentido, ellos se puedan conectar con ellos mismos y ellos pueden relacionar, wow, este es el sentido que yo quiero. Que no necesariamente tiene que ser el mismo de su papá, puede ser otro totalmente diferente, pero es el sentido de ellos, conectados como siempre con su Dios. Muy bien. Ana María te envía saludos y bendiciones, dice maravilloso tema que reconforta el alma, ¿verdad? Y por aquí alguien te está denunciando y dice cocina exquisito y plancha fenomenal. Por acá Silvana te comenta, ¿no? Y eso es también Úrsula hace referencia a lo que es un líder todoterreno. También me gustaría preguntarte, ¿qué baile te gustaría aprender? No sé bailar. Por eso te hago la pregunta. O sea, cualquiera pudiera ser bueno, pero no sé bailar. No sé qué pasó con mi anatomía cuando nací. Creo que las muelas nacieron en los oídos. No sé qué pasó, pero no sé bailar. Ya, bueno, pero tienes todas las oportunidades para poder aprender, ¿eh? Y si tuvieses que aprender, ¿cuál de esos particularmente te gustaría aprender? Bueno, merengue. Merengue, ok, muy bien. Bueno, señora Blanca, prepárese entonces para que pueda próximamente disfrutar de ese baile de merengue. Bueno, ¿cuál es tu cantante preferido? Se me va a caer la cédula con esto. José Luis Rodríguez. ¡Wow! El Puma. ¡El Puma! José Luis Rodríguez. No, imagínate tú. Pues entonces te vamos a dedicar después la canción del Pavo Real, ¿oíste? Así que bueno. Jair, ¿qué te gustaría hacer en un futuro?
Yo quiero entrar al área educativa en una universidad muy conocida acá en Venezuela llamada Universidad Católica Andrés Bello. Yo quiero seguir con esa conexión entre este servidor y el ser humano. Creo que aprendería muchísimo de los estudiantes, porque esa es la otra cosa. El líder espiritual siempre busca aprender del otro. Conoce él, se alimenta él, pero siempre busca a través del servicio aprender también del otro. Así que quisiera ser docente de nuevo en esa prestigiosa universidad. Bien. Por acá, Nelly te pregunta, ¿cómo manejas en una sesión de coaching las limitaciones que son originadas en las creencias espirituales y que te están impidiendo avanzar, que le están impidiendo avanzar al cliente que estás atendiendo? Sí. Las creencias son propias. Las creencias las construye cada quien. Mi trabajo es cómo desde la creencia que tú tienes, tú puedes hacer las cosas de una mejor manera. Y cómo esas creencias limitantes que no te convienen en ese momento, tú las puedes cambiar. Desde ahí la conexión, pues entonces con Dios, te es mucho más fácil porque el poder divino te va a dar más poder aún que el que tú tienes para quitar esas creencias limitantes y convertirlas en creencias entonces expansivas, esas que te van a ayudar a crecer. Bien. Por acá Nieves comenta que me consta que cocina súper bien. Sí, eso fue un evento muy bonito que tuvimos de trabajo en equipo a través de la cocina, donde hicimos un delicioso arroz chino y una sopa china, donde todos metimos la mano, pero de una manera bien organizada y bien planificada, y salió de ahí un exquisito plato, ¿verdad? Un arroz chino espectacular y una sopa muy sabrosa. Qué bien, qué bien. Esas son experiencias súper significativas y súper valiosas para poder también conectar espiritualmente con esas bendiciones que significa el saber preparar pues, un plato. Dice por acá también Denny Albuja, la constancia, la coherencia, la fe y el amor dejan una huella indeleble en el universo. Por eso cuando estamos acompañados de Dios, simplemente somos grandes seres humanos. Gracias, Denny, por tu comentario. Saludos y bendiciones. Qué gusto aprender en esta tarde un tema tan interesante de parte de Hilda Vera. Eh, por acá te vuelven a echar flores ahí. Dice excelente, cocina excelente y es maestro en la cocina. Doy fe y constancia de ello, dice Maribit. Así que Gracias. también tienes una franja ahí de tu cocina, pues, ¿no? Un almuerzo ideal, dice por acá también otra de tus admiradoras, ¿no? Eh, no, pero aquí hay unos secretos que se están develando, Jair. No lo ha dicho, pero tiene su libro de recetas de cocina. ¡Wow! Así No, es. entonces hay que publicar eso rápidamente, Jair. Sí, sí. Yo lo tengo impreso y todo, Francisco. Fue un trabajo de hace unos años atrás, donde tuve la oportunidad de promocionarlo en los Estados Unidos. Me fue muy bien. Donde la tendencia de ese recetario es a lo sano, a lo vegetariano. Ahí no hay ninguna receta con proteína animal. Todo es proteína vegetal o todo es vegetariano. Qué bien, excelente, excelente, Jair. No sabía, desconocía que tuvieses ese libro y bueno, ojalá puedas tenerlo en formato de ebook o en formato, digamos, impreso, ¿no? Que sería maravilloso. Dice también por acá, te saludan desde Buenos Aires, Yetzar, Vilma dice que eres sumamente ordenado y que te ama, pues, ¿no? Como hermano. Así que bueno, si tuvieras a Dios frente a ti, te pregunta por acá Jennifer, y pudieras conversar con él, ¿qué le dirías? Oh Dios, quiero seguir atado contigo, quiero seguir conectado contigo. Yo sé que tú nunca me vas a dejar, pero dame las fuerzas para nunca dejarte a ti. Muy bien. Bueno, qué hermoso, Jair, con esa frase que acabas de mencionar y realmente con esa conexión que a través de esta pregunta de Jennifer
te han hecho. Así que, bueno, maravillosa entrevista, Jair. Yo quiero darte las gracias para ir ya despidiendo esta sesión. Quiero, por favor, que todos le demos un aplauso virtual a Jair por todas sus respuestas y por todo su entusiasmo con este servidor. Y bueno, realmente maravillado, Jair, de tenerte acá. Un privilegio para mí el haberte entrevistado y poder haber participado el día de hoy contigo en Proactívate. Les recuerdo a todos nuevamente pues, que tenemos nuestro canal. La grabación de Jair va a estar publicada esta misma noche, así que conéctense con el canal de Proactívate y pueden disfrutar de esta entrevista. Gracias a todos nuevamente por esta maravillosa oportunidad de haber estado hoy compartiendo, y los esperamos el próximo miércoles a la 1 de la tarde, horario del este de los Estados Unidos, para estar nuevamente conectados con ustedes. Jair, unas palabras ya para ir cerrando, por favor. La zona espiritual y la zona sublime es un asunto de vida o muerte. Nunca la sueltes. Dios nunca te va a dejar. Y en tus momentos complejos y difíciles, dirígete a Él. Él te va a escuchar y vas a encontrar paz en tu alma. Excelente. Bueno, muchísimas gracias, Jair, por todas estas expresiones y por todo este sentimiento espiritual que nos dejas acá presente con nosotros. Y estamos pendientes de poder entonces volver a conversar la próxima semana. No se pierdan la entrevista nuevamente, se los recuerdo, con Miriam Heller sobre el tema justamente de transformación educativa. Un gran abrazo para todos, muchísimas gracias.